Hola, muy buenos días. Soy Milton Mejía y hoy voy a explicar mi parcial enfocado de ciencias políticas. En Hungría gobierna la extrema derecha, la derecha conservadora. Y un caso particular, como un ejemplo de análisis psicosocial, es el caso de Víctor Orbán y de los votantes de Víctor Orbán. Pues, ¿qué es el análisis psicosocial? Pues que se debe evaluar el individuo, que evalúa el individuo y por qué decide el individuo votar por un candidato. Por eso se tiene el ejemplo de, y se surge la siguiente pregunta: ¿por qué los húngaros apoyan estos movimientos de extrema derecha? ¿Por qué los húngaros apoyan a Víctor Orbán? Porque en Europa se ha visto cómo han cedido mucho los migrantes gracias a aceptar migrantes gracias a la ONU, a imposiciones de la ONG y otros elementos externos al país para quedar bien con los organismos internacionales. Y por eso los húngaros se sienten descontentos con estos procedimientos. Y esto se relaciona mucho con lo que pasa en el entorno, que es un concepto clave del análisis psicosocial. ¿Por qué se relaciona con lo que sucede en el entorno? Porque el entorno que se encuentra en Hungría es que en Europa hay muchos migrantes ahora mismo, o sea, de África o de otros países que no son del primer mundo y que buscan la oportunidad de ir al primer mundo. Ahora mismo se ve mucho en Hungría y en otros países de Europa, mucho migrante turco, mucho migrante árabe, mucho migrante del norte de África en busca de oportunidades. Y entonces, ¿esto qué crea? Una creencia de los migrantes, o sea, creyendo que los migrantes es el problema de lo que sucede en los países. Por ejemplo, los partidos de derecha extrema culpan a los migrantes de la crisis que sucede en los países de turno. Por ejemplo, en Hungría, Víctor Orbán critica mucho a los migrantes, dice que no son lo suficiente, que por culpa de ellos es que está mal el país. Un ejemplo que puede simplificar el caso del enfoque de elección racional serían los recortes de ministerios de Milei. Ministerio de Obras Públicas, ¡afuera! Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, ¡afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¡afuera! Ministerio de Educación, adoctrinamiento, ¡afuera! Ministerio de Transporte, ¡afuera! Ministerio de Salud, ¡afuera! Ministerio de Desarrollo Social, ¡afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Por qué? Pues surge la pregunta de ¿por qué el recorte de ministerios maximiza o optimiza los recursos de la nación? ¿O qué beneficios traerá este recorte de ministerios? ¿Por qué esto sería bueno para el país? Y la respuesta sería, por ejemplo, de si se recortan ministerios, va a haber menor gasto público, va a causar que menos plata sea robada por corrupción o que lo poco que haya, se invierta en lo que hay. Pues dejó ministerios que para él consideraba más relevantes o que eran necesarios y eliminó los que no eran necesarios o los que se podían unificar a otros ministerios y así ahorrar recursos y así maximizar sus ganancias. Y eso se relaciona con el significado de eficiencia y de eficacia, que ambos crean la efectividad. Entonces, ¿por qué es esto? Si hay un riesgo, pero ese riesgo que hay vale la pena porque es un riesgo útil, un riesgo que va a maximizar los recursos que él está usando, los recursos que tiene a su disposición para lograr el bien del país, lograr su objetivo, su meta, que es un concepto fundamental a la hora de la elección racional. Entonces, por eso es que esto se relaciona con que todo individuo, para llegar a una meta, busca maximizar sus recursos. El objetivo de Milei principal es reducir la inflación y reducir el gasto público, y pues esto claramente reduce el gasto público y pues en algo de razón disminuye la inflación, que es lo que se ha visto en los últimos años en los gobiernos de Milei.
En el caso del enfoque histórico-sociológico, lo evalué también en el caso de Milei, pero no en el recorte ministerial, sino en cómo llegó a ser presidente Milei. Primero evalué el proceso histórico, miré la historia de Argentina y pues saqué mis propias conclusiones. Y un país que vota usualmente por el peronismo o por el kirchnerismo, que son movimientos relacionados, ¿cómo llegó a ser Milei presidente? Un representante libertario, en contra de la casta política, ¿cómo llegó a ser presidente? Y pues, aunque parezca obvio, para un analista político, pues a la gente común le parece raro, porque no es lo tradicional del país. Entonces eso hace que surja la pregunta de por qué llegó Milei a la presidencia, y se relaciona con el cuarto supuesto del enfoque, y es dinámica del conjunto social de líderes carismáticos. Pues una de las razones por las que llegó Milei a la presidencia es porque es un líder carismático. Me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escuchar a Agustín! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Salió con una motosierra y dijo, vamos a recortar ministerios, que eso, aunque sea controversial, a la gente le gusta. A la gente le gusta, está cansada de los mismos de siempre, de que los precios todos los días suban y suban, de que no pueden intercambiar su moneda por el dólar, porque lo que vale el dólar hoy, el día siguiente valga más, entonces lo venden más caro. Hay el proceso del dólar blue, de otros procesos de dólar y el intercambio de moneda que les perjudica a los argentinos y están cansados. Entonces buscan una respuesta, aunque así sea radical y contundente, de un líder carismático, que no sea lo mismo de siempre, un líder, por así decirlo, como él se vende como un rockstar, un líder distinto al habitual. Y ya el último enfoque que vamos a estudiar es el enfoque microsociológico, pues que en este caso tomé el ejemplo sobre el apoyo empresarial a Milei, y me surge la pregunta es, ¿por qué los grandes empresarios con gran poder adquisitivo apoyan a Milei? Por ejemplo, Sergio Massa, que fue un aferro apoyante a Milei, que apoyó mucho, que hace poquito lo sacaron de la bancada de Milei, que era parte del partido político de Milei, lo sacaron por estar contra los ideales de Milei. Lo primero que quiero decir es el agradecimiento que tengo hacia todos los dirigentes de La Libertad Avanza que de forma privada me han dado su apoyo. Por supuesto también agradecerle a todos los que en redes sociales me están apoyando en las últimas horas. Me sorprendió el tweet igual que a todos. No había tenido ni ninguna notificación previa ni ninguna conversación. Ahora estoy acá para informar que voy a seguir defendiendo las políticas de este gobierno. Aunque no lo sea, pero bueno, eso es redundante. Porque ese tipo de empresarios, ese perfil de personas apoyan a Milei, porque son personas que se privilegian de un gobierno de Milei que te baja impuestos, que te va a apoyar al empresariado, que te va a reducir la inflación, lo terminan apoyando. Entonces eso causa que pues tu entorno, el entorno nuestro, nos haga crear nuestra personalidad, nos apoye a apoyar a algún candidato en específico. Por ejemplo, nuestra condición socioeconómica, que es un concepto clave. Pues lo socioeconómico, que en este caso sería en el caso de Massa alguien que tenga un gran poder adquisitivo, que pueda hacer empresa, que sea un gran empresario, un empresario de los poderosos de Argentina, pueda hacer su empresa libremente sin que un gobierno te cobre tantos impuestos y que el precio suba y que todo el tiempo estés en la incertidumbre de qué puede suceder. Y pues las condiciones sociales determinan tus preferencias. Entonces, si tú te críes en un entorno en el que de tus padres, que en el caso de los padres lo apoyaban, los padres estaban a favor de Milei, todo eso, tu entorno crea ese concepto de apoyar un candidato en particular, como sucede en este caso. Y eso también diferencia mucho este concepto y los dos primeros conceptos, el psicosocial y la elección racional,
y el microsociológico, a diferencia del histórico-sociológico, tienen conceptos preferidos. El histórico-sociológico no lo tiene, que eso es clave. No tiene un concepto preferido porque, por ejemplo, Maquiavelo o Aristóteles tenían sus propios conceptos preferidos, entonces no tienen como tal un concepto general, sino cada autor tiene su propio concepto. Muchas gracias, eso fue todo y espero que les guste la explicación.